Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar que lo hemos invitado en el día de hoy, herramientas para la gestión del cambio organizacional. Veo que tengo una pregunta antes de comenzar, que es de Silka. Si te activo el micrófono, si me querés preguntar algo, Silka. Hola, Silka. Bien, ok. Sigamos. Entonces, les quiero contar un poco cómo manejar esta aplicación. Ustedes tienen a la derecha de su pantalla una ventana donde tienen la posibilidad de participar en el chat. Así que les pedimos a todos que si nos pueden escribir un saludo y de dónde son. Así vamos chequeando de que todos tienen la posibilidad de ver el chat. Claudia Moreno, me estabas preguntando algo. Tenés activado el micrófono si querés participar o decir algo. No, 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 nada, nada, nada. Bien, le damos la bienvenida a Héctor de Tucumán, Claudia de Tucumán, Oscar de Córdoba, Tucumán, Córdoba, Tucumán. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo, soy de San Cristóbal, Venezuela. Bienvenido, Venezuela. Bueno, Corrientes, Tartagal. También le queremos dar la bienvenida a la gente de Panamá, Perú, Guatemala, Bolivia, Ecuador, México, Estados Unidos y Chile. Así que bueno, bienvenidos a todos y vamos a dar comienzo a este webinar donde yo les quiero presentar a Jimena Espósito, quien va a ser la responsable a cargo de dar este webinar. Yo voy a estar haciendo de soporte, así que cualquier cosa que quieran o necesiten, tienen la posibilidad de levantar la mano. Sí, levantar la mano lo vamos a utilizar en la medida que ustedes quieran compartir eh, a través de su micrófono y si no, todo lo otro lo van escribiendo a través del chat. Así que bueno, le damos la bienvenida a Jimena Espósito, que queda a cargo de este webinar.
Ahí estamos viendo cuál es el problema que tenemos con Jimena. A ver ahora. ¿Me escuchan? Hola. ¿Se escucha? Bueno. Bueno, bienvenidos al webinar Contextos para el Cambio. Mi nombre es Jimena Espósito y en nombre de IT Coaching Organizacional les doy la bienvenida a este encuentro virtual al que asisten personas de varios países. Como bien se presentó recién Mauro Curi, él también es coach e informático y él va a estar colaborando y va a ser el nexo para que podamos participar activamente. Tanto IT, Mauro y yo, nuestra vinculación con el coaching tiene que ver con organizaciones, empresas, organizaciones públicas y universidades. Principalmente en la ciudad de Córdoba y particularmente también en Buenos Aires. De recién les comentaba que el espíritu del webinar sintonizan con IT para generar conocimientos y para nosotros en los contextos de cambio siempre hay necesidad de trabajar en red, de ser parte de esta experiencia, de contribuir al cambio, para nosotros es muy importante. Y en esta oportunidad y en las subsiguientes, los invitamos a participar en donde brindaremos aportes referidos a la temática a lo largo de este y otros cursos virtuales que les sean útiles para el juego que implica qué hacemos frente al cambio, cambio que es permanente lo que hagamos o no. Y recién decíamos que el cambio está presente en cualquier organización, y vamos a hablar de los disparadores que tienen que ver con la gestión del cambio. Entonces, yo les pregunto, para cada uno de ustedes, que a través de sus chats puedan compartir qué es el cambio. Mientras ustedes comparten, Mauro va a contar sus reportes. Ana María nos comparte pasar de un estado a otro. Renovación, nos dice Héctor. Adaptación a la realidad, Claudia. Crecimiento. Cambio, romper paradigma. El cambio es crecimiento, nueva realidad, desarrollo. Anticiparse a los problemas, nos trae Rubén. Gerardo nos dice, el cambio es la transición que se realiza en diferentes ámbitos. El cambio para Martín dice, el cambio para mí es cambiar acciones. Podemos hacer una distinción entre cambio y transformación. Liliana dice, es romper una estructura buscando nuevas opciones. Gestionar avances para percibir la realidad desde otro lugar. Bien, gracias. Y también les pregunto, ¿cómo vivimos los cambios? ¿Cómo nos encontramos en la experiencia del cambio? ¿Cómo estamos preparados? ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son los requisitos o estándares frente a situaciones de cambio? Y como espacio en el que hoy queremos compartir, hablamos de, en esta oportunidad, dos tipos de cambio que nos gustaría compartir. Y uno habla de la capacidad de adaptarse al medio, y que tiene que ver
que el cambio viene de afuera de la organización. Hay muchas situaciones, dólar, importaciones, son acontecimientos ajenos a la organización, que la afectan y que implica que para que la organización siga trabajando, requiere adaptarse a un cambio y que ese cambio tiene un origen externo. Y también, a veces el cambio es interno, que tiene que ver con incorporación de personal, ampliar mercados, dedicarse a un nicho de mercado, mudarse. Entonces, ¿cuál es la diferencia central? ¿Cuál es el motivo del cambio? ¿Por qué nos tenemos que adaptar al cambio? ¿Por una decisión propia o por una cuestión ambiental contextual? En ambos casos, terminamos adaptándonos mediante el aprendizaje, porque hay cosas nuevas que necesito aprender. Decíamos que ambos casos está involucrado el aprendizaje y que la única forma de adaptarnos al cambio, tanto interno como externo, es a través de nuestros procesos de aprendizaje. Y ahí vemos, en esta diapositiva, vemos esto de aprender, ¿no? De pasar de un momento A un momento B, posterior en el tiempo. Porque necesitamos hacerlo recurrentemente, con autonomía y efectividad, y ahí decimos que hemos aprendido. Necesitamos pasarlo por la experiencia. Por eso es fundamental el tiempo en el aprendizaje. ¿Y cómo estamos dispuestos o cómo estamos limitados a aprender lo necesario para hacer de esa adaptación al cambio? Va a marcar una diferencia en nuestra efectividad en la adaptación. Entonces, los invito a reflexionar sobre nuestras limitaciones a la adaptación al cambio. ¿Qué tiene que ver con qué nos pasa que a veces nos cuesta adaptarnos? Y para eso les pregunto, ¿qué ven en este dibujo? ¿Qué representa? Y Mauro, a través de, ustedes van a ir compartiendo y Mauro será la voz de su compartir. ¿Qué vemos ¿Qué en este vemos en este dibujo? dibujo? ¿Qué nos ¿Qué nos representa? representa? Quedo a la espera en el chat para ir compartiendo la pregunta que ha hecho Jimena. Héctor dice, mirar desde adentro lo que ocurre en el exterior. Claudia dice, habitación, ventana y dos personas encerradas. Uber, personas encerradas con poca luz. María Marta nos dice ampliar la mirada. Bienvenida María Marta. Uno que ya se anticipó y vio algo más. Gabriela nos dice, si no salen no harán cambios. Oscar dice, un mayor y un menor fuera de la casa. Claudia Moreno nos dice, padre e hijo
pugnando por salir. Ileana dice, dos personas mirando la luz, muy vasta, dice, que hay del otro lado. Gerardo, parecieran dos personas que están de forma perpendicular, una en blanco y otra con un dibujo o graffiti, ya que las personas no tocan el suelo. Dos perspectivas, la que quieras ver, la vacía o la que tiene algo plasmada. Rubén nos dice mirar desde afuera hacia adentro de una habitación. Fátima, un dibujo en una pared que tiene una ventana. Martín dice, hermoso dibujo de un niño, lo que conozco, que mis compañeros no lo compartan. Creo que dice, no logro a distinguir lo que escribe. Silka nos dice, dos personas con una ventana que puede ser en la visión al exterior. Y acá parece que hubo un cierto consenso, ¿no? Todos más o menos vimos que había dos personas, que había una habitación, también referían que había un padre y un hijo, dos personas mirando la luz, dos personas en una habitación sin luz. Y en este consenso hay algunas cosas que pareciéramos que todos más o menos vimos. Y frente al cambio, nosotros reaccionamos de esa manera. Reaccionamos de acuerdo a cómo lo vimos. Interpretamos ese fenómeno que está allí. Y lo particular del nombre del dibujo es que se llama diagrama de Kenia. Y se hizo una investigación a un grupo de personas, una tribu, y también se les preguntó lo mismo, que veían. Y ellos también generaron un consenso, pero generaron un consenso diferente. Estaban todos de acuerdo que no veían ventanas, que no veían paredes, que no veían poca luz. Y sí estaban de acuerdo que había un árbol con su madre caminando al lado de su hijo. Y desde esta nueva interpretación del dibujo que les traemos, ¿qué es lo que cambia si el dibujo es el mismo? Los invito a que compartan sus respuestas en sus chats, por favor. Ana María dice la percepción, Rubén el observador, Oscar mis creencias, Rubén los mapas mentales, María Marta el concepto, Héctor la posición desde donde lo miramos, Gustavo dice cambia el observador, Oscar cultura, Amelia nos dice cambia la forma en cómo tú lo miras, Claudia incluimos figura y fondo, Carlos Varela faltó el canasto que lleva en la cabeza. Claudia Moreno, la cultura e idiosincrasia. Martín, observamos desde nuestras distinciones, cultura, desde mis creencias, educación. ¿Y como usted? Gerardo nos dice la percepción del observador y su apreciación. Y como ustedes decían, la apreciación, creencia, la cultura, el paradigma, forma de mirarlo en definitiva. Y aparentemente, frente a un estímulo externo,
quién soy determine mi reacción. Y la explicación del dibujo tiene que ver que en el desierto no hay ventanas, y tampoco hay vértices. Y hay árbol, y a ver si puedo mostrarlo acá, no sé si se ve. Estas son las raíces que están por encima de la tierra para aprovechar mejor sus nutrientes. El árbol bien finito. La copa también es finita porque no hay hojas. Esta es una madre que está con su hija y que como está lejos, lleva un paquete en la cabeza. Y ahora que les cuento otra nueva explicación del dibujo. ¿Pueden ver el árbol, la mujer, su hijo, el paquete? Mauro comparte Gustavo nos dice que sí, Héctor que sí, Martín así es, Rubén sí, puedo verlo, María Marta nos dice que sí, Claudia Draud sí, me cuesta reemplazar lo que ya me imaginé, Ana María. Liliana nos dice que sí, Ileana de manera forzada, dice. Gerardo sí se ve, pero solo con esa explicación. Uber, de acuerdo. Liliana dice que sí, Silka que sí, Claudia Moreno, el árbol no, dice. Oscar nos dice que sí. Porque para nosotros un árbol, esto no es un árbol, no son 5 líneas. Son en todo caso 2 líneas paralelas y una copa. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué lo vivimos así? Acá Mauro me dice que ¿alguien no vio el árbol? Acá nos están reportando, dice Mili, nos dice, nunca lo hubiese pensado así. Nancy dice, yo no veo el árbol. Bien, para Nancy. Nancy. Acá, la flechita, esta es el tronco del árbol. Esas son las raíces que están por fuera de la tierra para aprovechar mejor sus nutrientes. Estas son sus ramas. Perdón, volvemos a lograr. Estas son las ramas. Pero como en el desierto no hay hojas, solamente tenemos las ramas. ¿Ahora sí lo ven? Entonces decíamos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué vivimos así? Y hablamos en esta oportunidad, de 3 puntos que nos queremos referir. Y uno es la teoría del observador. Y tiene que ver con que es aquello que nuestro propio conocimiento nos ciega. No nos permite ver determinadas cosas. Si busco ventanas, busco paredes, si conozco ventanas y paredes, voy a buscar paredes y ventanas por todos lados o imaginarme que están. Vamos viendo al mundo de acuerdo a nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestra experiencia.
no como el mundo está ahí afuera, sino como lo vemos. Entonces en las organizaciones, a veces a los cambios, si los vemos como una amenaza, entonces nunca el cambio lo vamos a ver como una oportunidad. Si estamos acostumbrados a verlo como una amenaza, lo veremos como una amenaza. Y si estamos acostumbrados a verlo como una oportunidad, seguro que ese cambio lo vamos a interpretar de esa manera. Entonces, refiriéndonos al tema que nos ocupa, ¿para qué nos sirve la teoría del observador? Y nosotros creemos que distinguir que como observadores somos el factor crucial de cuál es la adaptación o no que vamos a tener en ese factor de cambio, es una herramienta interesante, porque nos permite accionar. Porque si lo que está pasando tiene que ver conmigo, si la imagen que veo en ese cuadro tiene que ver como la observo y no como el cuadro es, tengo una posibilidad de intervención. Si no tiene que ver conmigo y tiene que ver con el cuadro, entonces no tengo posibilidad de cambiarlo. Y esto tiene que ver con que si no me generan los cambios de afuera, no puedo hacer nada. Ahora, si distingo que mi observador está influenciando en el resultado de esa percepción externa, ahí puedo preguntarme cómo miro, cómo observo, ¿por qué juzgo que esto es una amenaza? ¿Por qué juzgo que esto es una oportunidad? ¿Por qué juzgo que muchas veces el cambio no va a funcionar? Y también hablamos del marco de referencia, cuando nos referimos que aprendemos de una constante interacción con el medio, la historia, la cultura, la sociedad. Y eso se hace piel en nosotros como una sobrecapa. Transparente, dice, que no veo tal cual el pez, no ve el agua en el que está inmerso. Y estamos acostumbrados a cómo estamos acostumbrados, a mirar al mundo como estamos acostumbrados, y no podemos salir de allí. Es nuestro marco de referencia. Todo tiene que encajar en la forma en que más o menos conocemos. Entonces, si para mí un árbol tiene dos líneas paralelas y una copa, voy a tener que ver en otras situaciones el árbol de esa misma manera. Si tenemos vértices, ventanas, tenemos que encontrarlas en todos lados. Y si no las creamos, o suponemos que están. Y también hablamos de la primera opción, y que tiene que ver que estamos preparados a un mundo, decimos metafóricamente, que ya dejó de existir. Entonces, cualquier profesión, por ejemplo, terminamos una carrera y ya hay conceptos antiguos. Necesito adaptarme, porque nuestra cabeza dice que si el pasado tuvo éxito, seguro que hoy lo tendré. Entonces, digamos, la manera en que observamos el dibujo tiene quizás algunas explicaciones, que puede ser algunas de estas tres. Entonces, yo los invito a que vuelvan a pensar en el cuadro, en el dibujo que teníamos, y que puedan ver en cuál de estos tres se sintieron identificados. La teoría del observador, el marco de referencia, la primera opción. Héctor dice en la teoría del observador. Nancy, la primera opción. Gustavo, teoría del observador. Nancy, primera opción. Liliana, primera opción. Ana María, teoría del observador.
Claudia Moreno, marco de referencia. Silka, teoría del observador. Uber, teoría del observador. Liliana, en la teoría del observador. María Marta, la primera opción. Claudia Drago nos dice la teoría del observador. Liliana, la teoría del observador. Amelia, primera opción. Bueno, Gabriela, Gerardo, Rubén, Martín, en el marco de... No, perdón. Gabriela y Gerardo en la teoría del observador. Rubén y Martín en el marco de referencia. Martín Pardo en la del observador. Y Ana María en el marco de referencia. Bien, eso en cuanto a la imagen que veíamos de las dos personas. Y en las organizaciones donde ustedes se vinculan, también les pasa, se sienten identificados en que cuando aparece un cambio se distinguen en las teorías que recién mencionaron. Acá tenemos a Gabriela Ruffoni que nos quiere hacer una pregunta. Ya te activo el micrófono, Gabriela, para que puedas hablar. Gabriela, tenés activo el micrófono. A ver. Gabriela, está al aire si querés decir algo. Bueno, seguimos compartiendo. Dice Nancy, en relación a la pregunta que habías hecho, dice que sí. Gabriela Rusconi dice, bueno, marco de referencia. Héctor dice no. En ese caso me veo identificado, dice, con la primera opción. Gustavo dice, no, me distingo en la primera opción. Gerardo nos dice, no, ya en el ambiente en el que uno maneja se aplica mucho el marco de referencia. Claudia nos dice primera opción. Uber, me identifico con el marco de referencia. Martín dice, depende del tipo de cambio y del desafío que suponga o no. María Marta nos dice, me distingo en la primera opción. Liliana en el marco de referencia. Carlos en el marco de referencia. Como una herramienta interesante que nosotros vemos, que es la pregunta para los coaches, y que esto de que cada vez que veamos algo, interpretemos a ese fenómeno, que puede ser interno o puede ser externo, que la pregunta esté como herramienta, a ver qué me pasa que lo veo así. ¿Qué es lo que está influenciando en mi manera de observar? Porque esa manera de observar también influye en los resultados que tenemos. Entonces, como para tenerlo bien a mano es interesante. Jimena, te interrumpo un segundo porque acá nos dice que Claudia Drago que no se escucha. Así que queremos chequear, Claudia, si le escuchás, Jimena. Claudia, ¿nos escuchas? Buenísimo. Y ahora vamos a ver otro juego que se llama el juego de los birones. El juego se trata de observar y descubrir. Son 6 pasos. Observar y descubrir. Yo, Jimena, voy a distribuir viromes sobre
una mesa que ya van a ver. Yo voy a representar un número. Ustedes dirán qué número es. Yo diré qué número estoy representando. Y volveremos a repetir hasta que todos logren ver los números que representan. ¿Sí? Entonces, las consignas van a quedar ahí, a disposición para que todos lo veamos. Y en un minuto ya aparecen los lápices en este caso. Bien. Y ahora, acá estoy. Estos son nuestros lápices. Y yo voy a representar un número. Y ustedes dirán cuál es. A ver, ahí está. Vamos a ver la cámara de paso. Se ven todos los lápices. Y ahí les pregunto, y a través de su chat que nos pueden decir, ¿qué número estoy representando? Ana María el 11, Rubén Fernández el 3, Nancy el 71, Alberto el 31, Uber el 4, Claudia Moreno el 7, Gustavo Barreto nos dice el 4, Miriam, no puedo ver la imagen, qué pena. Miriam, ¿hay algo que podamos hacer para que vos puedas ver la imagen? Martín Pardo nos dice el 71, Claudia Drago el 71, Amelia el 11, Héctor Bazán, no veo la imagen, María Marta el 3, Gabriela el 17, Ana María Galvez el 4, Gerardo Marcano el 3. Bien, dice Amelia que se ve pero no completa. Quedó la diapositiva del juego de las viromes. Desconectar la presentación. Ahí lo pueden ver mejor. Sí, Amelia nos dice que sí, Gustavo Barreto nos dice que sí, Héctor nos dice que todavía no. ¿Puedo ampliar la imagen? Sí, la pueden ampliar. Puede ampliar la imagen tocando las comillas de la derecha, sí. Sí, es que se ve el nombre de Jimena tapando el lado derecho de ella. Ileana nos dice que parece el 71. Sí, traten de estirar la imagen donde sale Jimena. Tiene al lado como unas comillitas, unas pestañitas dobles, que si ustedes la agarran con el mouse, la pueden correr hacia la derecha. Ana María dice que ve el 71. Bien, bien. El número representando es el 4. Vamos a seguir. Y nuevamente les pregunto qué número estoy representando.
Alberto nos dice el 1. Uber nos dice el 7. Gustavo Barreto el 1. Silka el 7. Quedo a la espera de quién está viendo. María Marta dice el 7. Ana María el 7. Gabriela el 41. Nancy creo que el 2, dice. Martín el 1. Claudia Moreno el 1. Amelia el 7. Gerardo el 7. Bien, el número es el 1. Pero vamos a ir. Mientras vamos jugando, yo les invito a que te pregunten pasando. Pasando en el juego. Y ahora les pregunto, ¿qué número estoy representando? Nancy nos dice el 3, Alberto el 2, Gabriela el 3, Martín Pardo el 3, Amelia el 3, Uber el 8, Liliana el 3, Claudia el 2, Ana María el 2, Gustavo el 2, Liliana el 13, María Marta el 3, Carlos el 3, Iliana el 3, Claudia Drago el 3, Rubén Fernández el 3, Gerardo y Uber el 2, Silka y Ana María el 3. El número que es 2. Vamos a seguir. A ver. Este creo que es un buen número. Sí, este es un buen número. ¿Qué número estoy representando? Héctor dice, se abandona y vuelve a entrar, ¿se puede? Alberto nos dice el 3, Claudia Moreno nos dice el 3, Alberto del Pino nos dice el 4, Claudia Moreno nos dice el 4, Gabriela el 0, Nancy el 1, Alberto el 4, Silka el 5, Gustavo el 4, Carlos Varela el 1, Gerardo Marcano nos dice el 10, María Marta el 3, Ana María Galvez el 2, Uber el 0, Liliana el 8, Martín Pardo el 3, Rubén Fernández el 1, Amelia y Claudia Drago el 3. El número que estoy representando es 4. Vamos a volver a las consignas. Las consignas. Hay que todos. Habla de que se trata de observar y descubrir. Yo voy a poner lápices en esta. Yo voy a representar un número. Ustedes dirán qué número es. Yo diré qué número estoy representando. Y volveremos a repetir todos los números representados. Ahora vamos a volver. Ahí vuelvo a estar. Ahí creo que será mejor. Perfecto. ¿Qué número estoy representando? Martín nos dice el 5, Claudia Moreno el 5, Alberto nos dice el 5, Gerardo el 0, Oscar nos dice el 5, 5 María Marta,
Claudia Drago el 5, Ana María el 17, Gustavo Barreto el 5, Héctor García el 5, Amelia nos dice el 0, Rubén Fernández nos dice el 5, Uber nos dice el 0, Liliana el 0, Nancy Hernández nos dice el 5 y Liliana Fernández el 0 y Gabriela el 4. Bueno, vamos a ver si queda algo que ya lo identificaron. Vamos a chequear. ¿Qué número estoy representando? Claudia Moreno el 1, Alberto el 1, Martín el 1, Oscar Oliva el 1, María Marta el 1, Claudia Drago el 1, Amelia B el 4, Gustavo Barreto el 1, Uber el 1, Uber Carballo nos dice el 1, Liliana el 4, Carlos Varela el 1, a ver quién más, Rubén Fernández el 4, le damos la bienvenida a Lourdes, que se acaba de sumar, Nancy Hernández el 4, Gerardo el 4, Martín Navarro, es muy bueno lo del dedo, dice Martín Navarro, Anabela Bustamante nos dice el 4, Y el número que estoy representando es el 1. Vamos a seguir. ¿Qué número estoy representando? Gerardo nos dice el 2, Gerardo el 2, Uber el 2, Alberto el 2, Uber García nos dice el 2, Martín Navarro nos dice el 2, Claudia Moreno el 2, María Marta el 2, Ana María Galvez el 2, Martín Pardo el 2, Claudia Drago el 2, Amelia el 7, Nancy Hernández el 31, Gustavo Barreto el 2, Liliana Fernández el 2, Ana María el 2, Carlos Varela el 2, Rubén Fernández el 2 y Oscar Oliva el 2. Bien, el número que es el 2. Y Mauro, por favor, decime que no. Amelia vio el 7 y Nancy Hernández el 31. Para Nancy, para ustedes, Gabriela tampoco lo vio, así que Gabriela, Nancy y alguien más. ¿Qué número estoy representando? Gabriela y Nancy. Estamos atentos. Gabriela Rusconi dice que se anuló, dice que no ve nada. Nancy el 4, Ana María, Rubén, Claudia Moreno, Oscar Oliva y Uber están viendo el 2. Claudia Drago, Gerardo, Nancy Hernández, María Marta, Gustavo Barreto, Alberto del Pino ven el 2. Liliana Fernández está viendo el 1. Y el número que estoy representando es 2. Vamos a ver. Ahora, ¿qué número estoy representando? Ya me parece que tienen
los ojos visto donde va el número. Claudia dice el 3, Gerardo el 3, Nancy Hernández el 3, Uber Carballo el 3, Amelia el 3, Alberto del Pino el 3, Ana María Galvez el 3, María Marta el 3, Rubén Fernández, Oscar, Carlos Varela, Uber García, Martín Navarro, Gustavo Barreto, Iliana Bustos, Claudia Drago, Ben el 3, Miriam Madero, Abro el 3, Martín Bel 3, Silka el 3, Liliana el 3, Camila Luján el 3, Anabela Bustamante el 3. Bien, el número que quiere. El número que estoy representando es el número 3. La vamos a volver mientras estamos. ¿Qué era lo que no se veía? A ver. A mí. Ahora recién no se veían a mí. Ahora, en el juego de los lápices, ¿qué era lo que no se veía? A ver, ¿qué podemos compartir? ¿Qué no veíamos? Rubén Fernández nos dice los dedos, Martín Navarro la mano, Uber Carballo nos dice el número, Claudia Moreno dice los lápices, Gerardo Marcano nos dice, no es que no se viera, sino la distracción que había a primera vista. Claudia Drago, no se escuchan todas las consignas, así que si podés repetir las consignas. Nancy nos dice, no se veía claro la intención. Oscar Oliva los dedos. Gustavo Barreto, todos lo mismo. Ana María Galvez, como hablabas de lápices, me surgió mirar los lápices. Claudia Drago, no veíamos los dedos. Gerardo dice el caso de Timón en el Rey León, ver más allá de lo que ves. El número representado por los dedos, María Marta. Ana María dice, hasta que me di cuenta que había otro indicador. Alberto nos dice las reglas del juego. Gabriela Rusconi, yo observaba los lápices, no lo que vos representabas. La mano estaba, pero no la consideraba. Oscar Oliva dice la consigna. Martín Navarro, un acto de magia, el prestigio. Amelia nos dice, hay que saber observar todo el entorno y las señales. Liliana, no veíamos lo que vos veías. Uber García nos dice el juego con los dedos. Carlos Varela, la atención estaba enfocada en otro lado. Claudia Drago dice, claro, no escuché la consigna número 5. Ok. Carlos Varela dice la atención. Oscar Oliva dice, yo voy a representar un número, no las viromes, escucha. Bien, bien. Y esto tenía que ver que el juego decía los biromes, nosotros lo tenemos con lápices. Entonces, cuando alguien me dice lápices, veo lápices y nada más. ¿Y qué número estoy representando? No qué número está representado. Uber levantó la mano, quiero saber si querés hablar, Uber, o compartir algo. Uber García. Uber García levantó la mano, quiero saber si es porque necesita compartir algo con el micrófono. Bien, seguimos. Y esto tiene que ver que cuando hay algún cambio, sí que habíamos visto que el cambio en interno o en externo, ¿qué nos pasa? Vemos esto que ustedes decían, vemos
más allá, vemos solamente una parte. Y cuando hablamos de cambios, a ver, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y hablamos de algunas cuestiones, hablamos de que el cambio necesitamos aprender. Había cosas nuevas que necesitábamos aprender para gestionar el cambio. Y muchas veces hay algunas limitantes que nos impiden llegar a ese aprendizaje, o que nos impiden ver algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y acá hemos seleccionado algunos, y para que lo podamos ver, ¿qué nos pasó en esto del juego de las lapiceras, ¿no? Y por ahí decimos que hay enemigos del aprendizaje que son emocionales. Y a ver, en esto decir, bueno, miedo a equivocarnos, contesto, no contesto, no sé si les pasó esto en el juego, si estaban en duda o no, o les salía, veían el número y lo decían. Y si llevamos este enemigo al tema que nos ocupa hoy, que es el cambio, ante una situación de cambio, ¿actúo frente al cambio? O digo, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Esto cómo es? Revisemos. Otra emoción que nos impide llegar al aprendizaje tiene que ver con esto de la desconfianza, ¿no? Y no sé si les pasó esto de ver qué pasará, dónde está la trampa. En nuestros contextos decimos, bueno, esto será una moda, durará, no durará. Y mientras estamos en este proceso de desconfianza, no estoy aprendiendo. Y otro que hablamos del estado de ánimo inadecuado, que digo, esta organización en la cual me desempeño, o mi familia, ¿está dispuesta al cambio? ¿Está dispuesto al desafío que implica el cambio? O sea que si no corremos el riesgo de también quedarnos afuera. O de una organización que no tenga tecnología y sin duda va a tener poco campo de acción. Entonces en esto que recién hablamos y jugábamos a los lápices, les pido que en sus chats indiquen si alguno de estos enemigos impedía que vieran el número. Con 1, miedo a equivocarme, 2, la desconfianza, 3, estados de ánimo inadecuados. Claudia Drago nos comparte que dice el 1, Nancy Hernández el 1, Gerardo nos dice el 1, Uber Carballo nos dice el 3, Liliana Fernández el 3, Carlos Varela, miedo a equivocarme, Ileana Bustos el 1, María Marta el 1, Anabela el 1, Rubén Fernández el 1, Ana María Galvez el 3, Gabriela dice que ninguno de los anteriores, Silka nos dice el 1, Carolina D'Ambrosio el 3, Claudia Moreno ninguno, no prestar atención. Gustavo Barreto ninguno, Amelia dice yo me inclinaría por ninguno de estos números. Más bien fue no observar bien o escuchar bien las instrucciones. Martín Navarro dice ninguna de las anteriores, Miriam Madero ninguno, Alberto del Pino ninguno. Bien. Entonces también hablamos de otros enemigos que nos impiden generar aprendizaje, que tienen que ver con los conversacionales. Y el primero hablamos de esto del no sé.
Esto que no sé qué está pasando. A ver, si sé contar, pusiste, no sé, 2 lápices, el resultado tiene que ser 2. Y después dispusiste 3, entonces el resultado va a ser 3. Y si dispusiste 4, el resultado va a ser 4. ¿No? Y seguimos con el mismo, esto con la misma dinámica de lo que ya conozco. En vez de admitir, no sé lo que estás haciendo, la verdad que no lo veo. Y cuando estamos en situaciones de cambio, el no poder decir no sé, no se abre el camino a aprender. Porque estoy viendo desde mi marco de referencia, de lo que conozco. Otro de los enemigos es tenerlo claro todo el tiempo. Y muchas veces no sé cuál es el camino. Ahora, ¿estoy dispuesto a conversar desde ese espacio? O sea, que ese espacio puede acercar directamente a lo emocional. Si no lo tengo claro todo el tiempo, me enojo o estoy dispuesto a estar conversando, gestionando desde un espacio quizás no todo conocido. Porque si estoy dispuesto a estar en espacios donde quizás estoy confundido y decir, no sé qué contestarte, lo estoy viendo, tengo una posibilidad de aprender. No dar autoridad a otros a que me enseñen, lo mencionamos como otro enemigo interesante. Esto tiene que ver cuando no estoy dispuesto a dar a otro, a dar autoridad a otro, reacciona diciendo, a lo mejor ya lo conocía, está todo arreglado. Y en gestión tiene que ver con esto de, también tiene que ver con una cuestión de actitud. Hay organizaciones donde, bueno, a ver, si yo hace 10 años que estoy, vos que hace 5 meses, no me vas a enseñar a mí. Entonces, ¿qué pasará frente al cambio cuando no acepto la autoridad de otros? ¿Podré aprender? Y los invito a ver si en el ejercicio que hicimos con los lápices se sintieron identificados con alguno de estos enemigos. Y a través de sus chats los invito a que 1, el no sé, el 2, soy una persona que quiere tenerlo claro todo el tiempo, el 3, me cuesta dar autoridad a otros que me enseñen. Amelia nos dice el 1. Mariana Marta dice con ninguno. Gabriela Rusconi con ninguno de ellos. Alberto del Pino nos dice el 2. Nancy el 1. Gerardo nos dice el 2. Rubén Fernández el 2. Gustavo Barreto el 2. Anabela Bustos nos dice el 2. Claudia Moreno nos dice el 2. Claudia Drago el 2. Liliana Fernández el 1. Iliana dice, quiero tenerlo claro todo el tiempo. Ana María Galvez nos dice el 1. Ana María Choque nos dice el 1. Héctor, no hice el ejercicio de los lápices, pero me veo identificado con el 2. Gracias, Héctor. Carlos Varela el 2. Carolina D'Ambrosio nos dice 2, aunque muchas veces suelo usar el 3. Y otro grupo, mencionamos que tiene que ver con la predisposición, y hablamos de no tengo tiempo para ello. Muchas veces nos encontramos en contextos de urgencia que nos impiden adaptarnos al cambio. Se tiene la verdad, acá dice creer que porque se sabe algo se tiene la verdad, y esto es cuando estoy en espacios de certeza. Entonces, cuando estoy en espacio de certeza, no le doy la posibilidad del aprendizaje. Cuando estoy en el espacio de la pregunta, vemos como un camino
más interesante para el aprendizaje. Incapacidad de desaprender. Y por ahí esto, no estamos dispuestos a dejar de hacer cosas que nos funcionaron porque funcionaron. Creer que tu acción es irrelevante. Y muchas veces no nos adaptamos al cambio porque pensamos que la gente que se tiene que adaptar no está preparada. Entonces no lo vemos como agentes de cambio. Si una persona, un colaborador, un empleado, cree que lo que tenga que hacer para generar una posibilidad de adaptación al cambio no será bien visto, será cuestionado, puede dejar de hacer y solo acompañar. Entonces en esto juego de los lápices, a ver si se sienten identificados en alguno de estos enemigos. Gabriela Rosconi dice, aún no me identifico. Gustavo Barreto nos dice el 1, Claudia Moreno ninguno, Anabela Bustamante el 3, Nancy nos dice el ninguno, María Marta ninguno, Héctor Bazán nos dice sin duda en el 3. Amelia nos dice ninguno, Gerardo Marcano ninguno, Martín Navarro ninguno, Rubén Fernández el 2, Alberto del Pino el 1, Claudia Drago ninguno, Ana María Galvez el 3, Ileana Bustos el 4, Carolina nos dice generalmente actúo según el 4. Liliana Fernández el 3, Liliana Andrea Medina el 1, Miriam Madero el 3, Martín Pardo ninguno. Nosotros hemos seleccionado 3 grupos y vemos que algunos pueden ser que se identifiquen con uno, con los emocionales, otros conversacionales, otros de exposición, otros algunos de conversacional y también emocional. Y esto es como para que se lo lleven en sus lugares donde prestan servicios, en donde gestionan el cambio. A ver, cuando aparece un cambio interno o externo, a ver, ¿hay algún enemigo que me impide ver más allá? Trasladarlo a sus cotidianidades, me permiten verlo como una herramienta. Yo puedo ver lo que me está limitando, quizás puede ser una herramienta para lograr el aprendizaje y gestionar el cambio que estoy necesitando. Y nosotros hablamos de gestión de cambio, hablamos que el cambio es interno y externo, y que resulta que además de esos 2 factores también está el de la persona, ¿no? Porque hablamos del conversacional, el emocional, la predisposición. Y nos preguntábamos cuál será el contexto efectivo para la gestión del cambio. Y nosotros hablamos de liderar. Entonces, elegir adaptarme al medio y no como un proceso inevitable. Las personas nos adaptamos al medio. Hacer esto porque sí, hacerlo porque vivimos, hacerlo a propósito, marca una diferencia importante en términos de cómo nos adaptamos. Y el liderazgo habla de ser generadores del cambio, porque muchas veces esperamos que algo ocurra para adaptarnos. Y cuando hablamos de liderazgo, hablamos de ser los generadores. Si el cambio es de raíz externa, sumergirnos en ese cambio, porque si esperamos que el cambio esté ejecutado, que ya exista,
no tenemos otra cosa que adaptarnos a un juego que ya lo establecieron otros. Lo establecieron aquellos que se animaron a sumergirse al cambio. Si elijo ser parte del cambio, cuando detecto que el cambio está ocurriendo, voy a poder intervenir hasta el tipo de cambio que se produzca. Si espero que el cambio esté asentado para intervenir, decíamos, va a ser más cómodo, ¿no? Pero me voy a tener que adaptar a otras situaciones. Entonces, el liderazgo en procesos de cambio es, a nuestro entender, sumamente fundamental. Y ahora les pregunto, ¿qué opinan ustedes del liderazgo en estos contextos? ¿Son de liderar cuando algo nuevo está surgiendo? ¿Se sienten más cómodos esperar y adaptarse? A ver cómo interviene en la gestión cotidiana. Héctor Bazán nos dice esperar y adaptarme. Gerardo nos dice, sin duda liderar. Los cambios no se dan si se esperan. Ana María Galvez nos dice, yo soy de liderar, de ser protagonista del cambio. Gustavo Barreto dice, mayormente tengo tendencia a liderar. Claudia Moreno nos dice liderar y acompañar. Ana María Choque nos dice, de acuerdo a la situación, ejercemos diferentes formas de liderazgo. Lourdes dice, me gusta participar. Nancy Hernández dice, escuché lo primerito que si soy líder y me adapto al cambio. Ileana Bustos dice, yo también, esperar y adaptarme, me cuesta el rol de liderazgo. Alberto del Pino dice, Alberto está con Eugenia, así que nos dice liderar, los dos. Oscar Oliva nos dice, según el espacio y el rol que tenga en ese momento. Dice Claudia Drago, ser parte del cambio y acompañar. María Marta, liderar el acompañamiento al resto. Carolina, me gusta generar cambios y liderar con acciones. Martín Navarro nos dice liderar. María Marta Vélez, liderar, bueno, acompañando al resto, que ya lo leí. Gabriela Rusconi, depende del contexto y de la situación. A veces liderar, otras veces espero. Carlos Varela dice liderar y estar a la par de los seguidores. Liliana Fernández dice liderar. Liliana Andrea Medina nos dice, al principio espero, me adapto y luego lidero empujando al cambio. Depende de la situación. Martín Pardo dice, yo me lanzo al cambio, acompañando y creando nuevos sistemas. Y Amelia nos dice, no tanto como liderar, pero tampoco sentarme a esperar. Bien, y en esto de liderar, un condimento muy importante que nosotros identificamos es la confianza, la autoconfianza, la confianza en nuestros colaboradores, en nuestra familia, en nuestra gente, porque los constantes cambios y tendencias de innovación que presentan las organizaciones en la actualidad y la responsabilidad en el desarrollo de las personas lleva a replantearnos la confianza, pero la confianza como un activo estratégico para el crecimiento de toda organización. Y en esto de seguir reflexionando, de seguir preguntándonos los líderes que somos y los líderes en donde nos desarrollamos,
es cuántas de las promesas que acordamos no se han cumplido. ¿Cuánto tiempo se dedica a controlar el trabajo de su personal? ¿Confían en su equipo de trabajo? ¿Qué hace que confíen o desconfíen de las personas? ¿De qué manera son generadores de confianza? Y en ese sentido es que nosotros les proponemos poder ver esto del cambio, esto de ser generadores del cambio, y qué valor en ese cambio tenemos en la confianza. Entonces, acá los invitamos al nuevo webinar que se llama El valor de la confianza, en donde como objetivo principal identificamos tres, que es identificar a la confianza como activo dentro de nuestras relaciones, mostrar la importancia de tener relaciones de confianza para generar los resultados deseados, generando acciones, construir equipos de alto rendimiento basados en la generación de confianza. Nosotros entendemos que para que haya un equipo necesita tener una base, y esa base, uno de los grandes elementos, es la confianza. Entonces Mauro nos va a contar un poquito más La confianza, vinculado a la confianza, las distintas escalas, modalidades. Bueno, acá hay una pregunta, dice, ¿qué problemas pueden surgir si las personas no se adaptan al cambio? ¿Y cuál es el papel de un líder en ese caso? Nos pregunta José Luis Miranda. José Luis. Ajá. ¿Qué problemas pueden surgir si una persona no se adapta al cambio? ¿Y ustedes qué opinan que puede ocurrir? En los ámbitos donde habitualmente se desempeñan. ¿Lo ven como un obstáculo? ¿No lo ven? Oscar Oliva nos dice, queda fuera del sistema. Héctor Bazán nos dice, lo veo como un obstáculo. Gabriela Ruffoni dice que el proceso se entorpezca, se lentifique. Gerardo Marcano nos dice, siempre va a haber entropía. No podrá funcionar acorde al ambiente. Nancy Hernández nos dice, exacto, queda rezagada. María Marta nos dice, un obstáculo. Ana María Choque nos dice, yo brindo confianza, pero algunos colaboradores no aceptan esa confianza. Se mantienen alejados. ¿Cómo debo actuar para tener llegada? Eso lo hace a modo de pregunta. Carlos Varela nos dice, el que no se adapta se va de las organizaciones. Lourdes Daza nos dice, sería una traba en el proceso y desarrollo de las actividades. Claudia Moreno, obstáculo para crecimiento personal y grupal. Ana María Galvez, crea resistencia y se prolonga el tiempo que debería llevar el cambio. Nosotros, un ejemplo que vivimos como organización es que tenemos muchísima experiencia en lo que sea en cursos con modalidad presencial, pero el webinar
surgió desde el año pasado, si no recuerdo mal, Mauro, y tiene que ver con que, bueno, apareció esto de un cambio externo. Resulta que ahora la gente, ¿sí?, estudia virtualmente. Y más allá que estudia virtualmente, hoy hay este tipo de cursos en el mundo. Entonces, dijimos, bueno, si queremos adaptarnos o queremos generar cambios y seguir siendo los líderes que somos, nos sumergimos en esta herramienta. Y ahí empiezan a haber otros enemigos y necesitamos esto del aprender. Entonces, cotidianamente, ¿sí? Esto es cotidianamente, desde los factores internos o externos más importantes hasta los menos importantes. ¿Qué me pasa a mí en cada uno? Si soy de las que digo, genial, vamos para adelante, o soy más resistente. Eso tiene que ver, y tiene que ver con lo que nosotros entendemos de preguntarme todo el tiempo si me gusta, si no me gusta. Entonces Maura nos va a contar ahora el tema de... Bueno, el taller, el webinar este del valor de la confianza se estarán dictando los días 9 y 23 de septiembre y 7 de octubre. Ahí ustedes van a poder ver los horarios. Esto será en una modalidad de webinars, donde habrá estos 3 encuentros que duran 2 horas cada uno. Además de cada uno de los encuentros tendremos una participación en aula virtual para hacer un seguimiento, y están destinados varias conversaciones de coaching para hacer el seguimiento de lo que van reportando en cada uno de los encuentros. Esto se dicta en todo el país de habla hispana. Así que cualquier acceso, sí, disculpen si no aparecen horarios de otros países, pero está destinado y abierto a todo el mundo de habla hispana. Ustedes ahí debajo tienen en informes de inscripciones la posibilidad de poder tomar nota del correo electrónico, de la página web que les aparece ahí, y sí estar atento al Facebook, que estaba abajo, que dice AIT Coaching Panamá. Ustedes lo pueden buscar por ahí por Facebook, agregarlo a su página, y podrán tener información al respecto, y inscripciones y costos, etcétera. Liliana nos dice, después podrías ponerla de nuevo a la primera diapositiva, que no pude grabarla. Les explico que la grabación de este webinar va a estar subido en YouTube. A todas las personas que asistieron le vamos a dar el enlace para que lo puedan ver. Así que desde el principio van a tener la presentación. Además, en estos días les estaremos mandando un correo con el material y con las promociones de los próximos webinars que tenemos destinados para todos ustedes. En este caso, un poco les quería pasar, digamos, para que Jimena pueda hacer el cierre y agradecerle su participación. Así que les dejo 2 minutitos más con ella. Bueno, y llegando al final de este encuentro, tenemos un cuento que para nosotros representa lo que es el cambio, y bueno, me gustaría contárselo.
Dice que era una niña nacida en una familia feliz, integrada y rica, y se esperaba un gran futuro para ella. En un viaje de la familia, el barco zozobró, todos murieron y ella llegó a una orilla. Allí fue adoptada por un matrimonio sin hijos que se dedicaban a ser mástiles. Ella aprendió la técnica porque fundamentalmente la tomaron como una criada. Pero con el tiempo se hizo de su amor, aprendió un oficio, pero un huracán les hizo perder todo. Llegaron allí unos piratas y la tomaron como esclavo. Ella fue a parar a un lugar donde hacían hilados y tela. Aprendió e hizo todo lo necesario para que no la mataran. Y al tiempo se preguntaba, ¿por qué tanta miseria? De tanto llorar, fue vendida a una familia como cocinera. Y allí aprendió el oficio. Con esta familia inició un viaje. Y ellos la abandonaron en una isla. Cuando comenzó a caminar tierra adentro, aparecieron una cantidad de seres humanos que se inclinaron ante ella. Y le preguntaron si era capaz de construir una gran carpa para su rey y preparar una gran comida en su honor. Ella respondió que sabía hacer mástiles y también telas y también la comida. Así lo hizo. Y el rey se presentó ante ella. Le propuso matrimonio y se casaron. La leyenda decía que una mujer llegaría a ese lugar, que construiría una carpa y la comida más exquisita para su rey. Y esa reina marcaría un cambio importante para su pueblo. Desde IT Coaching Organizacional, nosotros los invitamos a que puedan ser líderes de esos cambios y lograr lo que desean. Entonces, por mi parte, muchas gracias por este espacio. La verdad que es muy enriquecedor y nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias, Jimena, por tus aportes y por este webinar. Estamos muy agradecidos a todos los asistentes. En esto nos gustaría, aunque sea en una palabra, que nos puedan decir qué se llevan de este webinar. A ver, por el chat, Nancy Hernández nos dice muchas gracias, bendiciones. Alberto Delfino, muchas gracias a ustedes. Carlos Varela nos dice muchas gracias, Jimena. Ana María Choque nos dice excelente leyenda, muchas gracias por todo. Carlos Varela, a todo el equipo de IT. Amelia nos dice gracias a ustedes. Gustavo Barreto, saludos y gracias por su tiempo y dedicación. María Marta nos dice muchas gracias. Muchas gracias, Claudia Moreno. Héctor Bazán nos dice agradecido por compartir sus conocimientos. Ana María Galvez nos dice muchas gracias por compartir este espacio. Me llevo herramientas, besos. José Luis Miranda nos dice gracias por todo. María Marta, me llevo más claridad. Martín Pardo dice, me llevo un hermoso compartir, gracias Jimena y a todo el equipo. Gabriela Rusconi, excelente y claro, muchas gracias, hasta la próxima. Claudia Drago nos dice, agradecida, excelente, aprendiendo. Xiomara Martínez nos dice, excelente, muchas gracias por su dedicación. Gerardo Marcano nos dice, interesante el webinar, importante los elementos que son necesarios tener en cuenta el cambio. Muchas gracias a ustedes.
Oscar Oliva, gracias. Es bueno repasar estos conceptos. Nos vemos Mauro y Jime. Martín Madero nos dice gracias por la generosidad, por compartir. Miriam Madero, sus conocimientos. Liliana nos dice curiosidad y ganas de aprender. Gabriela Rusconi, prueba superada con el webinar. Ileana Bustos dice muchas gracias, me quedo reflexionando sobre todo el liderazgo, el cambio y la maravillosa leyenda. Abrazo a todos. Bueno, nosotros desde IT Coaching estamos muy agradecidos de que podamos contar con su presencia. Los esperamos en nuestros próximos webinars, así que estén atentos a recibir correos y de nuestra fanpage. Así que bueno, búsquennos, contáctense con nosotros si necesitan algún tipo de información. Y bueno, los esperamos, así que muchas gracias por compartir su tiempo. Nos vemos en la próxima.